Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Mi nombre es José Montejano, y para aquellas personas que nos visitan, bueno, pues nosotros somos de la Iglesia Bíblica Remanente de Torreón. Y bueno, el día de hoy vamos a estar analizando unos versículos que vienen contemplados en el libro de Lucas, precisamente en el capítulo 2, en los versículos 14, del 1 al 14. Y bueno, el título de la predicación es el Dios de gozo y el Dios de paz. Pero antes que nada vamos a orar y ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos, inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre eterno, gracias, mi Dios, por estos hermosos momentos que nos permites estar juntos, mi Dios, tal vez distantes, cada uno en sus casas o tal vez en sus trabajos, mi Señor, pero estamos conectados, mi Señor, en ti, estamos conectados en oración contigo, mi Señor, esperando de que en estos momentos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre eterno, y que tú traigas bendición a través de tu palabra a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, y que tu palabra, mi Señor, sea ese bálsamo, sea esa medicina, mi Señor, que nuestros cuerpos anhelan día a día, esa necesidad que tenemos de ti, mi Señor, para que tú, Padre eterno, hagas una obra en los corazones de las personas y sigas edificando a tu pueblo. Bendice cada una de las personas, mi Señor. Bendice este momento, te lo suplicamos en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a como les mencioné, hablar de el Dios de gozo y de paz, y vamos a poder encontrar allí en algunos versículos del libro de Lucas, como lo mencioné, unas verdades muy interesantes, y también donde vamos a encontrar algo que nos va a edificar, ¿verdad? El alimento que Dios tiene preparado para hoy viene en el libro de Lucas. Bueno, para entrar de lleno ya al tema, quiero hacer un comentario que estamos en momentos en donde se celebra la Navidad. Para muchas personas este concepto es de vacaciones, o bien de regalos, o de reuniones familiares, o de fiesta, y todo esto, ¿no? La autocomplacencia, el materialismo y la fiesta. Y bueno, tal vez para otras personas estas fechas navideñas pues pueden pueden traer malos recuerdos, unos recuerdos muy tristes a su vida, porque tal vez en años anteriores pudo haber fallecido algún familiar, y bueno, y como ya no está presente con ellos, pues se tornan las fechas muy tristes para ellos. Pero no, la Navidad no es ni uno ni lo otro que hemos mencionado. Muchos dicen feliz Navidad, pero lo hacen como de una manera automática, como si se tratara un saludo, ¿no? Algo cortés que lo hacen, ¿no? Por costumbre, tal vez, por tradición, ¿no? Y que es lo que se acostumbra en estos días. Pero no tienen un concepto real de quién es ese Cristo y del increíble regalo que Él ha puesto a disposición. Ahora, si tan solo recibieran esas personas que hablan de la Navidad, de feliz Navidad, si tan solo recibieran su regalo de la vida eterna, que por gracia a través de la fe en Cristo nos es dada sin merecerlo, porque somos pecadores, y Dios se dignó enviarnos a su Hijo. Dios se complació en enviar a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros podamos acercarnos a Él, y a través de la fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podamos tener esa paz, esa felicidad, que es una paz, un gozo definitivamente que es eterna, porque entonces
una vez reconciliado con nuestro Dios, vamos a ser verdaderamente felices tanto en este tiempo como en la eternidad, ¿verdad? Porque ya Cristo abrió ese camino que nos separaba de Dios. Cristo es precisamente el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, la Navidad se trata de Jesús, se trata de esto, y que va más allá de simplemente algo tradicional, ¿no? Tiene un sentido muy profundo que para el pueblo de Dios viene a representar como un memorial, recordar que Dios mismo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice ahí, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? El verbo encarnado, dice la escritura ahí en Juan. Pero bueno, ahora vamos a entrar de lleno al estudio y abran sus Biblias, hermanos, allí en el libro de Lucas, y mientras lo abren yo les comparto que el Evangelio según Lucas es una narración histórica que presenta a nuestro Señor Jesucristo como hombre divino y perfecto. Ahora el escritor Lucas era amigo y compañero fiel del apóstol Pablo. Lucas era gentil por nacimiento, educado bajo la cultura griega, y era médico de profesión y fue un colaborador fiel de Pablo. Y él estaba con el apóstol Pablo antes de su martirio, ¿verdad? Lucas fue el único gentil de los escritores, de los autores de las escrituras, ¿verdad? Y para ello pues vamos a estudiar unos versículos de este libro y vamos a centrarnos en los primeros 14 versículos, y aquí vamos a poder ver que en el primer párrafo de este capítulo comprende del 1 al 7, y aquí el mismo escritor Lucas nos está mostrando el contexto, ¿verdad? El contexto aquí en el párrafo del 1 al 7. Y bueno, ¿y qué es el contexto? Pues son los detalles, las circunstancias que estaban ocurriendo en ese momento de la historia, ¿sí? En Lucas menciona ahí, y vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David, y para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí, bueno, vamos a estudiar, aquí hace mención de que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, y Augusto César era un emperador que en los tiempos de que el Hijo de Dios iba a nacer en el marco de la historia. Y aquí lo que él estaba ordenando era prácticamente de que todo mundo fuera empadronado, ¿verdad? Pero cada uno iba a ser censado a su lugar de nacimiento. Empadronados significa censado, y los censos se llevaban a cabo en el gobierno romano cada 14 años. Y bueno, pues en los tiempos del Nuevo Testamento los romanos acostumbraban a hacer censos frecuentes, mayormente con el fin de recabar impuestos.
Y bueno, allí en el versículo 2 dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y iban para ser empadronados cada uno a su ciudad, como lo mostré hace unos momentos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, vemos algunos sucesos notables. Primeramente se menciona el empadronamiento o el censo que se llevó a cabo, que sin lugar a duda, bueno, aquí menciona la escritura que fue promulgado, fue un edicto por parte de Augusto César, pero sin embargo, el autor de todo esto, de todo lo que está aconteciendo, fue Dios, porque fue usado por Dios el censo. En primer lugar, para traer al Mesías al mundo, y tal como lo muestra la profecía que decía ya en Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que precisamente fue 650 años antes de que el Mesías naciera. Ahora, el profeta hebreo escribió con detalles dónde iba a nacer el Hijo de Dios. Y bueno, permítame leer lo que dice Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, o sea, del Belén, es a lo que se está refiriendo, el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí la Biblia, en Miqueas, está profetizando con detalles que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Salvador del mundo, iban a nacer en un lugar geográfico determinado. Ahora, si nosotros nos regresamos a Lucas, nos vamos a dar cuenta que María y José no vivían en Belén, vivían en Nazaret que se encuentra a unos 120 kilómetros de Belén. Dice el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que José y María se trasladasen a Belén? Pues aquí vemos que se trata del censo, el empadronamiento. Y como lo vimos hace un momento, vemos a Dios trabajando tras esos sucesos de la historia de José y María, que vivían en Galilea. Y Dios preparó el censo para que ellos se trasladaran hasta Belén, donde se había profetizado, ¿verdad? Donde Dios ya lo tenía planeado. Aquí hay una muestra, hermano, de la soberanía de nuestro Dios, de que Dios tiene bajo su control todas las situaciones, todo lo que está aconteciendo. Él no es ajeno a ello. Él es el autor de todas las cosas buenas que tiene preparado para sus hijos, para los que le aman, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos más adelante, nos vamos al versículo 5, dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Aparentemente, José y María ya tenían planeado todo, tal vez, para que el bebé naciera en Nazaret. Bueno, no se sabe, pero Dios estaba dirigiendo los eventos de la historia, estaba dirigiendo sus vidas, ¿verdad? Las vidas de José, la vida de María. Él estaba tomando todo, estaba haciendo que sucedieran todas las circunstancias. Estaba dirigiendo sus vidas, como también dirige la vida de todos aquellos que son sometidos a la voluntad de Dios.
que son guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, aquí es un llamado para nosotros de que seamos sensibles a lo que Dios nos muestra en las Escrituras, que seamos obedientes, ¿verdad? Y desde la manera de que Dios puede estarnos dirigiendo cada uno de nuestras vidas, seguramente al escudriñar las Escrituras vamos a encontrar cosas que nos estorban en nuestra vida, que es necesario que Dios las quite, y bueno, Dios nos las muestra a través del estudio, de la meditación de la Escritura, y bueno, y que el propósito es poder edificarnos y ser más santos, ¿verdad? En ese camino de santidad progresiva a la que el Hijo de Dios es un proceso que va cubriendo a lo largo de su vida. Y bueno, el lugar aquí también que hace mención, el lugar en que nació el Salvador, está explícito ahí en los versículos, ahí en el texto, en Belén, conforme estaba profetizado, como lo vimos, como lo menciona Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, y obviamente los escribas lo entendían, sabían de qué se trataba, y todo el pueblo sabía acerca de esta profecía, sabían del lugar, ¿verdad? No era algo que los tomara de sorpresa. Y bueno, de que iban a ser el Salvador en Belén, como estaba profetizado. Ahora, el significado del lugar es notable, pues Belén significa casa de pan, y obviamente es un lugar muy apropiado para que allí naciese el pan vivo que descendió del cielo. Como lo menciona ahí en el libro de Juan, versículos 6:51, el mismo Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y bueno, qué lugar para que naciera ahí el pan vivo, ¿verdad? El pan vivo que descendió del cielo. Ahora, se menciona ahí en el versículo que se cumplieron los días de su alumbramiento. Y vaya, aquí empieza un momento de crisis, como sucede en todas las mujeres cuando ya están a punto de dar a luz, ¿verdad? Imagínense ahí la vida de María, acompañada de José, que en un recorrido de 120 kilómetros por que iban en un recorrido por un territorio montañoso, y bueno, pues obviamente era un viaje muy difícil y que resultó extenuante y muy agotador para María, que estaba a punto de dar a luz. Y bueno, ahí en el versículo 7 ya nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí notamos el asombroso lugar del nacimiento del Hijo de Dios. Jesucristo no nace rodeado de confort, no nace en un palacio. Y bueno, y aquí María estuvo a punto de dar a luz. Y bueno, todos los mesones, por causa del censo, estaban llenos en Belén, ¿verdad? Mucha gente que llegó, que era de ahí, que había nacido ahí, ocuparon los mesones y no había manera de que ellos alcanzaran un solo cuarto. La ciudad estaba totalmente llena de gente que había llegado precisamente para el censo. Y bueno, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, nació de una manera humilde, nació en un establo, ¿sí? Y dice la Escritura ahí que lo envolvió en pañales. Ahora, Jesús no tenía un ropaje real, sino que lo envolvieron en pañales, ¿verdad? Y estos eran pedazos de lienzos de tela que se utilizaban para envolver con firmeza al bebé, y bueno, lo cual impedía que él mismo se hiciera daño, y
en su delicada piel facial con sus propias uñas, ¿verdad? Se lastimaba. Y también se creía que esto ayudaba a fortalecer las extremidades. Y bueno, ahí nos hace mención también en el siguiente, en el versículo, dice un detalle también: y lo acostó en un pesebre. El pesebre era un comedero para los animales, ¿verdad? De ahí se desprende la noción de que Cristo nació en un establo, ¿sí? Ahora, qué momento más emocionante, qué momento más glorioso estaba sucediendo el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? De nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías prometido, ya estaba presente en este mundo. El Mesías real de la casa de David nació en las más humildes circunstancias. Así como en nosotros sucede que cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Cristo, Él llega a nuestra vida tal vez en los momentos más difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Ya sea por diferentes problemas, por diferentes conflictos que estamos atravesando, tal vez sea por alguna enfermedad o bien por la partida de algún ser querido, o en muchas de las ocasiones llegamos a Cristo en un caos en nuestra vida por nuestras malas decisiones que tomamos, y bueno, ya venimos dañados por causa del pecado, venimos en una ruina total. Pero cuando nos resplandece esa luz que trae consigo el conocer al Hijo de Dios, sucede algo maravilloso en las vidas de las personas, ¿sí? O sea, hay gozo, puedo ver gozo en las personas, hay alegría por el regalo que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es la vida eterna. Y sucede que es tanto nuestro gozo que lo queremos compartir con nuestros seres más amados para que ellos también puedan deleitarse de las delicias y de la paz que trae la salvación, el perdón de nuestros pecados, al creer en nuestro Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador, el cual por medio de Él, como dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Qué momento tan emocionante. Y aquí seguimos avanzando en Lucas 2, versículo 8, nos menciona que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Vemos en la Escritura que Lucas nos está mencionando que había pastores en la región, ¿sí? Ahora, los pastores vivían en el campo y guardaban sus turnos de vela nocturna sobre sus rebaños. Ahora, Belén estaba cerca de Jerusalén, y muchas de las ovejas que se estaban utilizando ahí era para los sacrificios del templo, y bueno, que eran ofrecidos en sacrificio para el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero vemos que el ángel no fue enviado a los principales sacerdotes ni a los ancianos del pueblo, sino a un grupo de sencillos pastores. Recordemos que los patriarcas del pueblo judío habían sido pastores, ¿verdad? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, Moisés y David, el rey David, ¿verdad? Y bueno, estos fueron pastores, aunque ahora, aunque los que desempeñaban este oficio se consideraban en esos momentos como miembros de la clase más baja. Ellos eran la clase inferior, y bueno, y el ángel fue enviado a estos humildes pastores, nos menciona aquí la Escritura, y con esto Dios nos quería mostrar
nos enseña de que tiene en gran estima a todas las personas, por más humilde que sean, como esos pastores con este oficio útil y honesto, ¿verdad? Ahora, normalmente el nacimiento de un príncipe era anunciado a los reyes, a otros dignatarios, pero este anuncio principesco se dio a los pastores humildes, no a los sacerdotes, no a los gobernantes, no a los reyes, ni los fariseos, ni los escribas, no a los grandes hombres de Israel, sino que a los pastores humildes, quienes como clase eran considerados marginados por la jerarquía judía. Qué privilegio tienen los pastores. Todos tenemos el privilegio ahora de conocer a Cristo, de que todos tenemos el privilegio y podemos ser portadores también de ese privilegio para dar a conocer a las personas acerca de Jesucristo, en llevarles ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, que sabemos que por el pecado el hombre está separado de Dios y que ese mensaje puede cambiar su vida radicalmente a todas las personas que no conocen de Cristo. Y bueno, aquí en el versículo 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquí se les está apareciendo a los pastores, dice. Vemos luego la sorpresa que causó a ellos la presencia del ángel, que irradiaba, dice, resplandor sobre ellos. Aquí menciona la Escritura que tuvieron gran temor por lo repentino, precisamente, que fue esa experiencia sobrenatural, extraordinariamente sobrenatural. Y bueno, al llenarse de pavor, de temor, los pastores, el ángel los alentó y les anunció, como viene ahí en el versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. El ángel les dijo: no teman, ¿verdad? El mensaje que el ángel comunicó a los pastores fue eso, de que no temieran, que el mensaje que ellos traían no era un mensaje de ira, sino un mensaje de misericordia, porque aquí dice la Escritura: os doy nueva de gran gozo. Aquí la palabra nueva significa en el griego evangelión, que se traduce evangelio, que significa buenas nuevas, que estas buenas noticias de gran gozo serán para todo el pueblo. Es una hermosa descripción de la noticia que les está dando, ¿verdad? Es una noticia de gozo, que será de bendición para todo el pueblo. Y el 11 nos dice ahí de qué se trata esta hermosa noticia: que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, precisamente, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí es donde se había profetizado y se estaba cumpliendo todo lo que habían dicho los profetas acerca del nacimiento de Jesús. La ciudad de David en Belén, es Belén, el pueblo donde nació David. Y aquel día en Belén había nacido un bebé, y ese bebé era un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es un Salvador, lo expresa su nombre, Jesús. Luego Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel, y finalmente Él es el Señor, el Dios mismo manifestado en carne. Qué momento glorioso, qué hermosa noticia, que llena de gozo, que llena de paz, el conocer de Dios, el dar a conocer a las personas de Dios, también
nos debe de llenar de gozo y de paz, así como las personas que reciben el mensaje. Y dice ahí en el versículo 12 que esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí los ángeles le dieron una doble señal. Y bueno, la primera pues era muy común, ¿no? El escucharla, que estaría envuelto en un pañales. Esa era algo común, pero la segunda parte era una señal que muy distinta, que no era tan común. Era que estaría acostado en un pesebre. Y bueno, en esta maravillosa ilustración de la gracia de Dios, del nacimiento de su Hijo Jesucristo, su increíble favor otorgado a aquellos que no merecen y nunca podrán merecer su favor como nosotros. En ese sentido, estos pastores vienen a representar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos indignos y tenemos una necesidad desesperada de la asombrosa gracia de Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Nosotros, como los pastores, somos todos, por así decirlo, ceremonialmente inmundos. Nuestros corazones y conciencias se han vuelto inmundos por nuestras transgresiones y pecados. Y es por eso, hermanos, que somos llamados a anunciar el Evangelio a todas las personas. ¿Por qué? Porque allá afuera hay una gran necesidad. Hoy vemos que mucha gente se está muriendo por causa de esta pandemia. Pero bueno, nosotros debemos de ser valientes y bueno, buscar la manera de predicarlo, ¿verdad? De predicarlo. ¿Por qué? Porque esas personas sin Cristo van a tener una muerte pues trágica, separada de Dios eternamente. ¿Sí? Y si nosotros anunciamos el Evangelio, hay una promesa que el que cree en Jesucristo va a tener vida eterna. Y es por eso que nosotros somos llamados a anunciar el Evangelio, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda y tenga esa vida eterna, esa hermosa promesa que viene condicionada, que necesitamos creer. Jesús ya vino, pero necesitamos creer. ¿Para qué? Para tener esa vida eterna. Ahora, pues vamos a hablar acerca del gozo. El gozo no es una experiencia que proviene de ahí de circunstancias favorables, ¿verdad? Muchas veces después de que recibimos algo, pues nos llena de alegría, ¿verdad? Pero no, es algo que va más allá, ¿no? Viene de Dios, es un regalo de Dios para los creyentes. Gozarse en el Señor, el gozo es la profunda sensación de bienestar que habita en el corazón de las personas, de que se sabe que todo está bien entre Él y su Dios, entre tu hermano y nuestro Creador. Tenemos paz con Él y tenemos gozo por eso, porque ya nuestro problema de pecado ya fue solucionado, porque confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Ahora es lo que sucede con el creyente que vive en su pecado no confesado, es de que el pecado no confesado va a robar esa paz, ese gozo, hermanos. Es por eso que nosotros si fallamos, debemos caer de rodillas inmediatamente con Cristo, porque inmediatamente el gozo se va en una fracción de segundo. En 1 de Juan, el versículo del 1 al 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es por eso, hermanos, si ya tenemos la preciosa y hermosa salvación y si llegamos a pecar, tenemos que confesar nuestros pecados, porque
De una manera nuestro gozo se va a ver interrumpido y vamos a estar, ya no vamos a estar en una perfecta comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo sucio en nuestras vidas. Ahora el gozo de Dios es especial porque es el regalo de aquellos que han aceptado el regalo de Dios de la vida eterna en Cristo. Y ahí nos menciona también, hermanos, en el versículo 13, y dice: y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora vemos aquí que los primeros en alabar a Dios cuando nació Cristo eran ángeles y no hombres. Ángeles que nunca habían pecado y no necesitaban Salvador. El primer himno de alabanza al honor de Dios manifestado en carne fue precisamente cantado por una multitud de huestes celestiales. Es un ejército, hermano, de ángeles. Qué momento asombroso. Y bueno, nos muestra también eso que los buenos servidores, nos muestra los buenos servidores que son los ángeles, ¿verdad? Todo lo que hace su Maestro Celestial les agrada y les interesa, y nos muestra que ellos tienen un conocimiento claro de quién es Dios, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, debemos de imitar también. Necesitamos aprender de las Escrituras, meditar, estudiar, obedecerla, ¿verdad? Los ángeles sabían precisamente de que se trataba de la miseria del hombre caído por causa del pecado que ha traído a la creación. Ellos conocen la bienaventuranza del cielo y el privilegio de tener una puerta abierta a Él. Sobre todo nos muestra el profundo amor y la compasión, ¿verdad?, que los ángeles sienten por el pobre hombre perdido. Se regocijan, por eso cantan, hermanos, por eso alaban. Se regocijan en la gloriosa perspectiva de que muchas almas sean salvadas. Un ejército de ángeles alabando a Dios, alabando a Cristo, que nació ahí precisamente en Belén. Alabar, ¿de qué se trata alabar? Pues es una expresión de aprobación, de elogio, de admiración, de asombro, de adoración al exaltar a Dios por lo que Él es, por lo soberano. El versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí, hermanos, dice: y en la tierra paz entre los hombres, en quienes reposa el favor soberano de Dios. Dice una traducción distinta a la Reina Valera. Ahora aquí no se está hablando de que es paz para no es la buena voluntad de los hombres, sino la buena voluntad de Dios, el favor de Dios para su pueblo, ¿verdad? Es por eso que paz significa unir lo que se ha separado, y obviamente el hombre permanece separado de Dios a causa del pecado, pero para eso vino Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo, para ofrecerse en sacrificio, sí, perfecto, al morir en la cruz para pagar nuestra deuda. Dice, ya para finalizar, en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios fue su amor, y nos envió. El propósito de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, para que tengamos vida eterna. Sí,
esta oferta, esta promesa está abierta para todas las personas, pero es condicional. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es para todos, hermanos, esta promesa, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, aquí es la condición, necesitamos creer en Jesucristo, en su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu decisión, ¿sí?, en dónde deseas pasar la eternidad, ¿sí?, alejado de Dios o separado de Dios, alejado de Dios o cerca de Dios. Y es por eso que en estos momentos hago un llamado para a ti que no conoces a Dios. Y déjame decirte que la Biblia dice que todos somos pecadores, y la Biblia nos dice también que la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia: Dios nos ama, Dios te ama, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y si entiendes eso, y si crees en Jesucristo como tu suficiente Salvador, vas a tener esa vida eterna, vas a tener esta promesa que nos señala en Juan 3:16. Mira, son muchos los problemas que hay en el mundo, muchas las aflicciones, pero todo eso no es comparado con lo que es el pecado. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo con cargas, con problemas, con situaciones que arreglar, y se nos comparte el Evangelio. Hombres fieles y mujeres fieles comparten el Evangelio, y ahí es donde nos hacen entender de que los problemas que estamos pasando, las tribulaciones, no son nada comparado con el pecado, porque estamos separados de Dios. Pero cuando entendemos que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, ahí cambia totalmente el asunto. Ahí somos unidos con Dios, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y todos nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros, ya no hay deuda, porque Cristo lo pagó con un solo sacrificio perfecto. El Cordero de Dios fue sacrificado por todos. Así es que te invito para que en estos momentos reflexiones y tomes en cuenta que Cristo murió por ti, pero con un propósito: para acercarte a Dios. Les mando un fuerte abrazo, y ruego que en estos momentos tan difíciles nosotros podamos ser portadores de todo lo que tiene Dios para el pecador, para las personas. Que la vida de cada uno de ustedes, hermanos, seamos esas luminares en el mundo, ¿verdad? Que llevemos ese mensaje de salvación, que llevemos consuelo, que llevemos el amor de Dios a través de nuestras vidas, para aquellas personas que están separadas, aquellos hermanos que están por causa de todo esto que ya no estamos teniendo en nuestros cultos presenciales. Tengamos ese amor para darles ese calor de Dios a través de mostrar tal vez con una llamadita, con algo, ¿no? Que sientan que estás orando, que vean que hay una iglesia que está orando por ellos y que verdaderamente les ama y quieren que sean edificados. Un fuerte abrazo, hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y les deseo que es lo mejor, y que sigan siendo edificados, instruidos en la palabra de Dios. Muchas bendiciones para todos.
Vamos a orar para despedirnos en estos momentos. Oremos, hermano. Padre bueno, agradezco, Padre, infinitamente, mi Señor, que me hayas dado la oportunidad de hablar a mis hermanos por este medio, de que podamos ver en tu palabra, mi Señor, que el gozo viene de ti, mi Dios. El gozo, esas buenas nuevas, mi Señor, ese plan perfecto de salvación, mi Señor, es para rescatarnos a los pecadores. Gracias por esas buenas noticias, mis Dios. Yo también, Padre, ruego por cada uno de mis hermanos que están en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, que obres en sus vidas, en sus corazones, que suplas sus necesidades físicas y espirituales. Bendícelos, Padre eterno, bendícelos con tu palabra, bendícelos con tu presencia en cada una de las vidas de ellos. Te lo suplicamos, Dios, en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.